Y hoy el título del mensaje es Unidos en Cristo por el llamamiento eficaz. Y lo dejé hasta ahí a propósito. ¿Quién hace el llamamiento eficaz? En un momento se lo voy a decir. Unidos en Cristo por el llamamiento eficaz. Hermanos, la unidad, de acuerdo con la Escritura, es la armonía espiritual entre los creyentes que surgen de su comunión con Dios a través de Cristo Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo. Y esa unión está fundada en el amor, la verdad, escuchen, está fundada en el amor, la verdad y el propósito común de glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Así que mis hermanos, como las preguntas no pueden faltar, si esa unidad en Cristo del cuerpo que somos todos nosotros está fundamentada en el amor y la verdad, entonces, para glorificar a Dios, debemos aborrecer y rechazar todo tipo de mentira. Es inconcebible, amados, que en el pueblo cristiano, que en el pueblo de Dios haya mentira. Y sobre todo cuando se practica la mentira. Yo soy consciente que de pronto en medio de una conversación involuntariamente puede surgir algo que no es verdadero. Pero ahí tenemos el Espíritu Santo de Dios que inmediatamente nos redarguye y no hemos terminado de decir aquello que no es verdadero cuando ya sabemos que tenemos que rectificar. Pero me refiero al otro tipo de mentira, aquellas personas que obstinada y neciamente siguen practicando la mentira, llamándose cristianos. Recuerden que la unidad en Cristo está fundamentada en el amor, la verdad y el propósito común de glorificar a Dios y cumplir su voluntad. De manera, mis hermanos, que la mentira no puede estar dentro del cuerpo de Cristo. La unidad no significa uniformidad. Quiere decir que la unidad no significa que todos seamos iguales. ¿Por qué? Porque hay una diversidad reconciliada en Cristo. Y si no, mirémonos aquí por un momento. Diferentes naciones, diferentes colores, diferentes formas, pero hay una uniformidad en el sentido de que hay una diversidad reconciliada en Cristo, donde cada miembro del cuerpo, escuchen, cada miembro del cuerpo de Cristo, que son todos ustedes, aporta sus dones y talentos únicos para edificar la iglesia y extender el reino de Dios. Mis hermanos, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, tenemos la oración sacerdotal del Señor Jesús y Él pide que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, que ellos, refiriéndose a nosotros, también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Allí está la unidad plasmada. El Hijo con el Padre con el Hijo, a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y esa misma unidad la tenemos en Cristo Jesús. Y es nuestro compromiso y nuestro deber, iglesia, como el pueblo escogido, el pueblo llamado, el pueblo apartado de Dios, para que nosotros manifestemos al mundo que somos de Cristo. ¿A través de qué? A través del carácter, a través de las acciones, a través del comportamiento, a través de las palabras. Mis hermanos, la unidad en los cristianos es un testimonio al mundo de la presencia y el poder transformador que solo Cristo puede darle a la iglesia. ¿Cuántos somos iglesias? Amén, gloria a Dios por eso. Así que con esto en mente vamos a ir a la palabra de Dios, carta a los Efesios, y vamos a iniciar el capítulo 2. Voy a estar en los primeros 3 versículos de la palabra santa del Señor y vamos a honrar la palabra poniéndonos de pie. La carta a los Efesios
Está ahí después de Gálatas, antes de Filipenses, y si no, ahí está proyectada. Vamos a leer la palabra santa de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así. Y Él os dio vida a vosotros. Escuchen, hermanos, esto es maravilloso. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? No, el Padre eterno. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, verso número 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, escuchen, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en esta bendita mañana. Gracias por tu pueblo aquí reunido, Dios Santo, Padre. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, mi Dios, porque tú eres el que creas la unidad, Señor. Planta, Espíritu Santo de Dios, este mensaje que es tuyo, tu palabra, Señor, que ha sido inspirada, que es autoritaria, Señor, que tiene toda autoridad, todo gobierno y toda potestad, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tomes este mensaje y lo apliques a nuestros corazones, Señor. Que hoy salgamos de aquí con un entendimiento más amplio de tu conocimiento, Señor, pero que también entendamos por tu iluminación, Espíritu Santo, la gran responsabilidad y el peso de gloria que recae sobre nuestros hombros, porque tenemos que dar testimonio de que estamos unidos a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Mis hermanos, tenemos que preguntarnos, y escuchen la pregunta que voy a plantear, y la voy a desarrollar a través del mensaje. ¿Cuál era nuestra condición espiritual? Mientras yo pronuncio las preguntas, usted vaya reflexionando de manera personal. ¿Cuál era nuestra condición espiritual? ¿Qué había en nosotros que pudiéramos ofrecerle al Señor? Sí teníamos algo que ofrecerle, pero eso era horrible, no servía para nada. ¿Qué era o cuál era nuestra condición espiritual? Mis hermanos, la palabra en esta mañana nos está respondiendo en primer lugar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira quién es que escoge Dios. Voy a darle un anticipo para que vaya, como dicen en México, agarrando la onda. Le voy a dar un anticipo. Mira a quién escoge Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, que escribe la carta a los Efesios, es el mismo que le escribe a la iglesia de los Corintios. Y le dice a los corintios que lo vil y despreciado escogió Dios para avergonzar al mundo y a lo que es y a los sabios. Y entonces aquí, ¿cuál era nuestra condición? La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Número 2, que seguíamos la corriente de este mundo. Es decir, hermanos, que seguíamos la moda, las costumbres, los hábitos y las prácticas de este mundo. Note algo, como dice mi hermano Fabián, nótese. Número 1, dije que estábamos, tiempo pasado. Número 2, seguíamos, tiempo pasado. Número 3, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, y si aún no le ha caído el 20, yo se lo voy a refrescar. Vivir conforme al príncipe de la potestad del aire es vivir de acuerdo y bajo el poder del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Número 4, pasado, vivíamos bajo la voluntad de la carnita y los pensamientos distorsionados, pensamientos pecaminosos, pensamientos egocéntricos,
pensamientos llenos muchas veces de lujuria, de pasiones desordenadas, de ambición. Y eso éramos todos nosotros. Así vivíamos. Y número 5, y esto es lo más delicado, y al mismo tiempo mira el contraste y mire la ironía. Número 5, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, este primer punto es que no hay jactancia. ¿De qué te jactas? ¿De qué me jacto? De nada, hermanos. No podemos jactarnos. Miren la condición que estábamos. Dios no te llamó, Dios no te escogió, Dios no te trajo porque eras una belleza. No, ni siquiera estábamos vivos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice Romanos 1:18 y siguientes? Que me encanta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Yo diría, de modo que no tenemos excusas. ¿Por qué? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, y le voy a agregar, locos razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Está entendiendo la gravedad del asunto? Eso éramos. Estábamos bajo la ira de Dios, pero el Santo Padre eterno, lleno de gracia y lleno de misericordia, dice la divinidad, la Santa Trinidad. ¿Y qué haremos? ¿Quién irá por ellos? Y el Hijo dice, Padre, yo iré. Pero no solamente entienda, amada iglesia del Señor, que Él vino para sufrir en la cruz. El sufrimiento de la cruz es más allá que unos clavos perforando sus manos, sus pies. El sufrimiento de la cruz es mucho más que unos latigazos. El sufrimiento es más que el cuerpo escarnecido. El sufrimiento de Cristo en la cruz es que Él soportó la ira que cada uno de nosotros merecíamos. ¿Entienden lo glorioso que ha hecho nuestro Señor? Hermanos y amigos, entonces, ¿cómo podemos conciliar estas dos verdades eternas? Hay dos verdades eternas. Permítame presentárselas. Número 1, dice el texto, y hay que creerlo porque es la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por otro lado, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1, le dice a la iglesia que somos santos, fieles y sin mancha delante de Él. ¿Cómo conciliamos estas dos verdades que son eternas y que son reales? O bueno, Pablo, entonces vamos a aclarar el asunto. O estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o somos santos, las dos cosas. Las dos cosas, iglesia. Son dos realidades. ¿Y cómo las vamos a conciliar? Ahora sí, ¿quién es el que reconcilia? ¿Quién es el que redime? Cristo Jesús. No solamente es el Señor, el Salvador, el Dios, nuestro Redentor, sino el que concilia estas dos verdades eternas. Y Él está en el centro, porque toma estas dos verdades y las une en Él. Y como ustedes y yo estamos unidos en Cristo Jesús, ahora el Padre nos ve santos, fieles y sin mancha. Bendito sea el Señor. Dios a través de Pablo le dice a los efesios, y hoy a nosotros en el capítulo 1, solo se lo voy a recordar, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y escuchen, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y luego en el verso 2 le dice, gracia y paz a nosotros, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Vaya entendiendo, iglesia, que tú no eres santo, que tú no eres santo ni yo soy santo por las obras. Somos santos porque Dios está en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él es el que nos santifica. Y estamos en un proceso de santificación eterna de aquí hasta que Cristo regrese en gloria y abandonemos este cuerpo de pecado. Mis hermanos, en el verso 4 del capítulo 1, solo se lo estoy recordando, dice, según, escuchen, esto es extraordinario, hermanos. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos escogió, Padre? Padre eterno, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hermanos, preste atención. Mi punto es, cuando Dios nos escogió, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados espiritualmente, éramos cadáveres apestosos. Sí, mi hermano. Dios ha dado dones a la iglesia. Y dentro de esos dones, que a veces son medio extraños, son sobrenaturales, Dios le da la capacidad a algunos que puedan percibir lo apestoso del pecado. Por eso le digo que éramos cadáveres apestosos. No había nada que pudiéramos hacer para ganarnos su perdón y sí que menos justificarnos delante de Dios. No hay nada, no había nada, nada. Por eso esta misma carta dice que sois salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino es por medio de la fe. Y la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. La obra entera de salvación le pertenece a Dios. No hay sinergismo. Y eso quiere decir que no es que yo trabajo al lado de. No. Y yo sé que esto es chocante para algunos cristianos incluso, porque se nos ha vendido la idea falsa de que nosotros colaboramos en la salvación, pero de una manera positiva. No, nosotros colaboramos de una forma negativa. Nuestro único aporte a la salvación fue nuestro horrendo pecado y nuestra maldad que llevó a Cristo a la cruz. Hermanos, entonces, ¿por qué Dios nos escogió y nos llamó santos y fieles y sin mancha? Primero, por su mera gracia y misericordia. Segundo, porque Dios nos ve como una obra terminada en su amado Hijo Jesucristo. Por eso el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 9 le dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, no lo podemos razonar. Nuestra mente es finita, chiquita delante de Dios. No lo razonemos, entendámoslo y creámoslo, porque el Señor nos llama a creer en su palabra. Mire lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Ahí está el detalle. Ahí está el meollo del asunto. Y Él nos dio, el Padre a través de su amado Hijo, nos da vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, el hecho sin precedente de haber sido unidos al cuerpo de Cristo ya es un milagro sobrenatural. Yo le invito para que usted no solamente se aferre a esta verdad poderosa, sino que reflexione en la profundidad que demanda esta verdad sobrenatural. Todos lo sabemos, pero no le damos la importancia y no tratamos de profundizar en el entendimiento que demanda esta verdad maravillosa. Estamos unidos en Cristo, hermanos.
Por eso el Padre nos dice que somos santos y por eso el Padre nos escogió aun cuando éramos cadáveres, malolientes, putrefactos. Espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la gracia de Dios nos alcanza. No te veo así como estás en el fango, ya te veo como una obra perfecta y terminada y justificada y redimida por mi amado Hijo Jesucristo. Hermanos, pero al pensar en que esta unión se efectúa única y exclusivamente por la intervención divina, nos hace caer de rodillas y exclamar: gracias, Señor Todopoderoso. Gracias. Dele gracias al Señor. Porque éramos cadáveres. Éramos un montón de huesos secos. Yo sé que choca esta palabra, pero es la verdad. Espiritualmente esa era la condición del ser humano. Y dentro de la totalidad de las criaturas, al Padre eterno le place salvar a unos cuantos. ¿Y dónde está la justicia de Dios? Ahí está la justicia de Dios, en que no quiere que todo se pierda, sino que muchos vengan al arrepentimiento para que conozcan la verdad de Dios y sean libres. Unidos en Cristo, mis hermanos, no por nuestros méritos humanos, no por una inteligencia o capacidad propia, sino por el llamamiento eficaz del Padre eterno, que todo lo puede en todo. Hermanos, su llamado es irresistible. No podemos resistirlo. El Padre, en su benevolencia y en su gracia común, nos permitió a muchos en algún momento resistirnos, pero su llamado es irresistible. Su llamado es irresistible, doblegando amorosamente nuestro orgullo y rebeldía. Mis hermanos, su llamado de poder, levantándonos de la tumba, levantándonos de los muertos, porque éramos huesos secos, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Para qué? Para traernos a la vida abundante que nos ofrece su amado Hijo Jesucristo. ¿Quieres tener una vida plena, una vida abundante? Ven a Cristo. Humíllate delante de Él. Entrega tu vida a Él. El mismo Señor Jesús lo dijo en los evangelios: todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa de mi nombre la ganará. ¿Entendemos eso? Hermanos, perder es ganar. Yo me abandono en los brazos de mi Padre, en los pies de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Estamos ganando, hermanos. Estamos ganando. Es el mejor negocio, si usted lo quiere ver así. Es el mejor negocio que podemos hacer. No estamos entregando ni un mendigo céntimo, y perdónenme la palabra, no sé qué tan pesada sea, pero ya me salió. Y Él nos enriquece. Dice en Filipenses que Él se hizo pobre siendo rico y nos dio a nosotros toda la riqueza. Hermanos, la mejor ilustración yo la encuentro en la Biblia para todo esto que estamos hablando. Tal como sucedió cuando el Señor de gloria, nuestro amado Señor Jesús, llama a Lázaro y le ordena y le dice: Lázaro, sal fuera. ¿Recuerdan esa porción? Lázaro tenía 4 días de haber fallecido. Ya lo habían sepultado, estaba en la tumba, y el Señor Jesús se para frente a esa tumba y le dice a un grupito de la multitud que siempre le seguía: muevan esa piedra, porque en esa época era una tumba, eran como unas cavernas en la roca, y ponían una piedra gigantesca. La movieron y entonces Él le dice: Lázaro, sal fuera. Hermanos, es como si el Señor le hubiera dicho: abandona el valle de sombra de muerte y ven a la vida, porque quien te llama
es el dador de la vida. Y déjenme decirles, hermanos, tal vez aquí pueda haber a alguien a quien el Señor en esta mañana le está diciendo como a Lázaro: sal fuera, abandona ese valle de sombra de muerte y ven a la vida, porque quien te llama es el dador de la vida. No te resistas, oh mis hermanos, que Dios nos dé sabiduría divina para poder entender su obra en nosotros. Hermanos, déjenme ilustrarlo de otra manera. El llamado irresistible del Señor es como una camisa de fuerza. Si no la conoce, por lo menos ha escuchado, ¿verdad? ¿Qué es una camisa de fuerza? ¿A quién se la ponen? A un loco. Y nosotros éramos como esos locos, dementes, sin un razonamiento. Entonces, hermanos, el llamado irresistible es como esa camisa de fuerza que se nos pone, por así decirlo, que impide que nosotros podamos escapar o renunciar a tan grande salvación. Y déjeme decirle algo: cuando Dios ya nos eligió, Él nos pone esa camisa de fuerza. Y ahí estamos nosotros como esos dementes, lunáticos, luchando, tratando de soltarnos, pero no podemos. Pero ¿sabe qué es lo único que logra la persona cuando Dios lo eligió? Y le ponen esa camisa de fuerza y se resiste. Se va a hacer daño, se va a golpear, se va a tropezar, se va a herir. Y yo creo que a todos nosotros nos pasó así. Queríamos resistirnos. No, ahorita no, después. Yo estoy muy cómodo aquí. Yo estoy pasándola, como dicen en México, a todo dar. Yo estoy viviendo la verdadera vida. Qué ignorancia tan grande, ¿verdad? Qué error tan grande. Sin embargo, la misericordia de Dios sigue allí con su brazo extendido. Yo ya te elegí. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón, dijo Pablo. Y tenía toda la razón. Los aguijones de Dios no te van a soltar. Y entre más te resistas, ese aguijón va profundizando más y más y más y más y más. Hasta que ya no puedes. Y te rindes. Y dices: Señor, ya, basta, me rindo. Me entrego. Haz tu voluntad en mí. No espere, hermano, que ese aguijón se profundice de tal manera que te paralice. No te resistas, no seas necio. Te lo digo por experiencia, porque fui necio. Y aquí está mi esposa de testigo. Me metió en la cueva 9 meses, ¿sí o no? 9 meses encerrado en mi casa, sin un 5, sin nada. El Señor me dejó, como decimos en Colombia, beringo, desnudo, para que entendiera que su poder se perfecciona en mi debilidad. Por eso dijo Pablo: de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte, porque reposa sobre mí el santo poder de Dios. Entiéndalo, entiéndalo, iglesia. No estás para vivir en debilidad, estás para vivir en poder, porque el poder del Espíritu Santo de Dios está reposando en cada uno de ustedes. Su llamado irresistible nos sostiene. La sangre preciosa de su amado Hijo nos justifica y redime. Y en Cristo, solo en Cristo, únicamente en Cristo tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna, mis hermanos. Es solo en Él. Y su Espíritu Santo que viene y toma toda la obra redentora del Padre en el Hijo y la aplica a tu corazón y al mío. Oh, mis hermanos, yo estoy extasiado, yo estoy perplejo de la bondad, del amor y de la misericordia de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque no hay manera ni forma humana de que almas adúlteras como nosotros, corruptas por el pecado y la maldad, estemos recibiendo la gracia, la misericordia, el amor y el perdón de un Dios santo, santo,
santo. Entendamos por amor a Dios que nuestra seguridad está en Cristo. Hermanos, tu seguridad y la mía no está en el gobierno. Tu seguridad y la mía no está en los decretos terrenales, ni en las leyes terrenales. Tu seguridad no está si tienes o no tienes trabajo, si tienes muchas o pocas horas. Tu seguridad y la mía está únicamente en Cristo Jesús. Hermanos, voy a plantear la última pregunta para irme acercando al final. ¿Cuándo determinó amarnos? ¿Cómo nos amó? ¿Cuándo sucedió de tal manera que nos extendiera su gran misericordia? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? El Señor lo responde en dos textos. Primera respuesta, Efesios 1:5. Dice, en amor, escuchen, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según nuestra capacidad. No, según el puro afecto de su voluntad. Y sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Segunda respuesta, Efesios 2, versos del 4 al 6. Pero Dios, escuchen, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién nos dio vida? El Padre juntamente con su amado Hijo. Por gracia sois salvos. Verso 6. Y juntamente con Él, escuchen hermanos, porque esto todavía es más extraordinario. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabes el honor y el privilegio que tienes? ¿Sabes lo que Dios ha depositado dentro de ti, hombre y mujer que están aquí? Pero pastor, si aquí estamos sentaditos, sí, en la humanidad, pero tu espíritu al mismo tiempo, si eres de Cristo, está sentado juntamente con Cristo allá en esos lugares celestiales. Nosotros estamos muy escondiditos en Cristo Jesús y Cristo está a la diestra del Padre. Véanse allí. Y si nos vemos allí, entonces vamos a aprender a vivir verdaderamente vidas que glorifiquen y honren el santo nombre de Dios. ¿Lo puede entender? Hermanos y amigos, la supereminencia grandeza del poder de Dios que operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos, ahora opera sobre cada uno de nosotros. En el verso 13 del primer capítulo dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Has creído el evangelio? ¿Has creído en la palabra de Dios? La palabra predicada cada domingo en esta iglesia con el poder del Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón, te está convenciendo de pecado y de justicia, te está revelando, porque es la palabra revelada, y ella revela a tu corazón lo que Dios inspiró para convencerte de que necesitas venir en arrepentimiento y fe delante de Dios. Hermanos, voy a concluir. Estamos unidos en Cristo por la gracia de la obra salvadora de Dios en Cristo Jesús. Y permítame cerrar el mensaje compartiéndoles 3 verdades fundamentales a manera de conclusión, para resumir todo lo que aquí se ha dicho en esta mañana. Número 1, nuestra condición pasada. Número 1, nuestra condición pasada. Todos estábamos espiritualmente muertos
en delitos y pecados. Debido al pecado estábamos muertos siguiendo los caminos de este mundo y bajo la influencia del mal, bajo la influencia de Satanás. Esto demuestra, hermano, nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Nosotros no podemos salvarnos. Un cadáver no se puede salvar porque está, ¿qué? Muerto. ¿Y un muerto qué hace? Como dicen aquí, nothing. Nada. Número 1, nuestra condición pasada. Número 2, la intervención de Dios por gracia. Hermanos, por su gran amor y misericordia, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, no por méritos propios, sino como un acto de su gracia inmerecida. No la merecíamos. No merecíamos la gracia de Dios y Él nos la da. Y la misericordia de Dios es no darnos lo que merecemos, que es su ira. Este es el corazón del Evangelio. La salvación, mis hermanos, es un regalo de Dios. Tú no te lo has ganado. No, tú no te lo has ganado. Es un regalo de Dios. A Él le plació regalarte la salvación. Ay, es que yo soy muy bueno. Es que yo no le hago mal a nadie. Yo no chismeo, yo no murmureo, yo no digo mentiras, yo no robo. Ya cometió mentira y pecado cuando dice eso. Todo es gracia de Dios, es un regalo de Dios. Hermanos, nuestra condición pasada. Número 2, la intervención de Dios por su gracia. Y número 3, nuestra nueva posición en Cristo. Los creyentes no solo somos vivificados, sino también somos exaltados, escuchen, y sentados con Cristo en lugares celestiales. Esto refleja la unión con Cristo, tanto en su resurrección como también en su victoria. Por eso Pablo dijo al final de la primera carta a los Corintios: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque en Cristo ya tenemos la victoria. Véase como un resucitado, porque eres un resucitado. Y nuestra participación en su reino. Ya somos participantes de su reino. Déjeme darle una aplicación práctica para que usted se lo lleve. Hermanos, el mensaje de Dios nos llama a vivir con gratitud y humildad, reconociendo que nuestra salvación y nuestra nueva identidad en Cristo son regalo de la gracia de Dios. Son su mero regalo. Y en segundo lugar, también este regalo nos desafía. Y te voy a dejar este desafío. Hoy me estoy acordando de muchos dichos mexicanos. Y lo digo con mucho respeto. Échese este trompito a la uña, dicen por ahí, ¿verdad? Es este. También nos desafía a reflejar esta nueva vida en nuestra manera de vivir. ¿Estamos unidos con Cristo? ¿Ya no estamos muertos en delitos y pecados? El desafío es reflejar la nueva vida que tenemos en Cristo en nuestra manera de vivir, como testimonio del amor y poder transformador de Dios. Que la gente pueda ver a Cristo a través de ti. No es que nos vamos a convertir en Cristo, no, porque eso es imposible. Pero sí que la gente vea a Cristo a través de tus palabras, a través de tus acciones, a través de tu comportamiento, a través de la misericordia, a través de la compasión y a través de toda humildad que podamos reflejar en ese mundo que está necesitando de la luz del mundo. Y Cristo nos dijo que nosotros todos somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Padre eterno, gracias te damos, bendito Dios, en esta preciosa mañana por tu palabra, tu mensaje, tu exhortación, pero también, Señor, porque tú nos edificas. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, que si aquí hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, que si aquí hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, hoy el Señor te está llamando y te está diciendo: sal fuera, abandona ese valle de sombra de muerte y ven a la vida,
porque quien te llama es el dador de la vida. No te resistas. Entrégate a Cristo Jesús.